nombre es Sara Argueta y vamos a realizar la entrevista. ¿Nos podría dar su nombre, por favor? Efraín Nieto Rivera. Alan Zambrano. Brenda Alvarado. Ok, muy bien. La primera pregunta es, ¿crees en Dios? Sí. 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 ¿Asistes a alguna iglesia? Católica. Por el momento no. No. ¿Por qué asiste? Porque creo en Dios y lo que me inculcaron ¿De sus padres? de mis padres, de mi Ok, mamá. bien, ok. ¿Por qué no asistes? Pues porque, pues no sé, me da mucho salir, o sea, me concentro más en la prepa. Ok, por tus estudios. Ajá. Pues creo en Dios, pero no sé como de alguna religión en especial. Ah, ok, es por tu cuenta. Sí. Muy bien. ¿Qué piensa usted de la iglesia en general? Pues que tiene contras también. Ok, ¿cómo qué tipo? Pues como, bueno, por lo que sale en las noticias, ¿verdad? Que el padre hizo esto, que no hizo lo otro. Pues a cada persona pues le da o sea, sus razones para ir, ¿no? Ajá. O sea, personas que creen en Dios pues van y pues las personas no. ¿Pero es algo bueno o algo Algo malo? bueno. Ok, Pues no apoyo la iglesia en el sentido de que pues como le dan apoyo a las personas y todo eso. ok, Ujú. pero no del todo. Pero no, ajá. Ah, sí. ok, muy bien. ¿Cuál cree usted que debería ser la labor de la iglesia? ¿Qué debería estar haciendo en estos momentos? Ayudando a la gente, al que más necesita. ¿De qué manera? Pues por lo menos si no tienen dispensa, pues hablarles de Dios, que les abran su mente. Ok. Que sí existe alguien que nos va a ayudar. Pues ayudar a la gente. o ¿De sea, qué manera? Pues, pues ayudándolos, o sea, dándoles pues el conocimiento, ¿no? De la iglesia. Ok, por medio del conocimiento. ¿De Ajá. alguna otra manera podría ayudar a la sociedad? Pues sí. Ok, muy bien. Yo creo que más que nada es ayudar a las personas, Ok. como que debería ser su fin, pero como que no, lo que no estoy muy a favor es que, por ejemplo, de los creyentes y todo esto, que hagan que tengan que estar dando dinero, todo eso. ¿no? Ok, muy bien. ¿De qué manera crees entonces que deben de ayudar? Pues por ejemplo cuando hacen como que hacen donaciones, que también, por ejemplo, tengo un profesor que hacían como brigadas médicas o todo Ok, esto, ok. ese tipo de cosas. Muy bien. Ok, ¿la iglesia de alguna manera le ha ayudado? Sí, me abre mi mente. Ok, Trato de ser mejor persona. ok, muy bien, qué bueno. Pues yo antes de chiquito iba a la iglesia. Ajá. No, pero ahora que pues estoy más, por eso te digo que estoy más concentrado en los estudios, pero antes de chiquito iba. ¿Cree usted que es algo bueno para los jóvenes la iglesia? Yo pienso que es lo mejor. Sí, Ok, ¿por qué? pues porque los ayuda, ¿cómo se dice? Pues a formar pues, buenos, ¿no? O sea, que no hagan Ok. cosas malas. o sea. Ok, te va dando como valores. Ajá. Muy bien. Pues sí, yo creo que sí, porque aparte de que es como algo de que para convivencia y todo esto, Ujú. pues los mantiene alejados de pues cosas malas. Ok. ¿Y cree usted que los jóvenes se sienten interesados? Algunos, Algunos. ¿Y por qué será? porque sí creen en Dios ellos y a lo mejor traen una buena escuela de papás. ¿Y los que no se acercan porque cree que no quieren estar en una iglesia? Porque nunca vieron a sus papás que fueron. Ok, puede ser. ¿Qué piensas acerca de la siguiente frase? La iglesia necesita modernizarse porque la sociedad se ha modernizado. Pues yo digo que sí, Ok. pues para que las personas se vean más motivadas a ir, ¿no? O sea, que les den más. Sí, yo creo que sí. Muchas veces, bueno, por ejemplo, algunas veces me ha tocado ir a misas de graduaciones o cosas así y me he dado cuenta que hay padres que están como, que usan como lenguaje más moderno o así para atraer más a los jóvenes, entonces Ok. se me hace que sí debería de ser Entonces, así. sí debería de modernizarse. Sí. Ok, Creo que sí. ¿es correcto? Sí. ¿Tiene que cambiar en todo o Sí. en qué cosas? Para mí sí. Ok, muy bien. Pues en muchas cosas que vemos, Ajá. que algunos las toman a bien, otros para mal, porque no sé si realmente nos digan la verdad. Buenos días, Ciudad Juárez. Es un privilegio estar esta mañana con toda nuestra sociedad juarense
estamos y del Paso y de todos los lugares circunvecinos en el cual nos hacen el favor de escuchar y atender nuestro programa. Esta mañana tenemos un programa muy especial porque se trata de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que es nuestra iglesia? Vamos a hablar primero sobre el libro de los Hechos, vamos a terminar ya la sección de lo que es la serie ¿Y ahora qué? Ustedes que nos han seguido nuestro programa, pues sabrán de lo que hemos estado hablando en diferentes programas. Aquí me acompaña nuestro queridísimo maestro y pastor Ismael Rojo. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí frente a ustedes. Esperemos en Dios que sea de bendición para sus vidas. Nuestro amado hermano y Buenos colaborador. días. Gracias. Buenos días. Espero que sea este programa tan fascinante como para nosotros. La verdad es fascinante seguir la palabra versículo a versículo y seguir esta serie. Dios les bendiga. Y nuestro amado director de este instituto, el doctor Samuel Baruch. Buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a CCBM Master Seminary y les agradecemos su asistencia porque está con nosotros y esperemos que este programa sea de gran bendición, que les traiga muchas preguntas y muchas respuestas. Dios me los bendiga. Shalom. Bueno, pues continuamos con nuestra presentación de lo que es el libro de los Hechos. Yo quisiera invitarles a todos, si les es posible, o si no, saquen su celular, ¿por qué no? Dentro de las aplicaciones de los celulares también contamos con la Biblia. Y los que la tengan en forma manual, por favor, pues quiero que abran su Biblia en el pasaje que estaremos estudiando esta mañana. Y veremos un poco de lo mucho que el Señor nos da a través de su palabra, la Biblia. Hemos estado estudiando porque ese capítulo es muy importante dentro de la Escritura. El capítulo de Hechos, capítulo 2, y también hemos estado estudiando, si ustedes recuerdan, y han tenido la amabilidad de seguirnos en otros programas. Vimos el sermón de Pedro, el día del Pentecostés, y el sermón que cierra con una invitación. ¿Cuál fue la invitación de Pedro? Pues en el versículo 38, Pedro nos dice, arrepentíos, genuinamente, ¿verdad? Arrepentíos y bautícense cada uno dentro de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué? Ese hermoso don del Espíritu Santo. Ya lo explicamos de qué trata en otro programa anterior. Después, en el versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día más de 3,000 personas, 3,000 personas en aquel día. Estamos hablando, claro, de la iglesia primitiva, cuando inicia la iglesia. Veremos en los versículos, ahora vamos a ver algo muy importante. Llegamos al punto del sermón de Pedro, pero hoy se acerca un tema de suma importancia, que es la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia. ¿Qué está pasando con esa comunión de la iglesia? Hoy vamos a ver algo fundamental en los versículos 42 y 47. Por favor, síganlo. Durante este programa, que brevemente vamos a encontrar un mensaje maravilloso para nosotros, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué se trata? ¿Qué es el versículo 42 y 47? ¿Qué nos dices tú? Vamos a estudiar. ¿Qué crees tú que sea? ¿Puedes dárnoslo bíblicamente? Sí, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, y como bien decía nuestra hermana Blanca, aquí es bien importante tomar en contexto lo que hacían los primeros cristianos, la primera iglesia.
Y al texto dice así la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y una pregunta como a manera de partir para poder desmenuzar este pasaje y también poder compartirlo para ustedes y que sea mejor digerido para todos, podríamos hacer esta pregunta. En base a lo antes leído, ¿qué era lo que caracterizaba a los cristianos de aquella época? Vamos a poner en contexto esto y voy a cederle el lugar al doctor Baruch para que nos siente el contexto y el precedente de esta escena que estaba aconteciendo ya hace tiempo. Bueno, fíjate, una de las cosas es muy interesante porque vamos a estar poniendo en contexto tanto lo que sucedió en este tiempo como lo que está sucediendo hoy día. Ok, pero para ponerlo en contexto, tenemos que recordar de que aquí es el inicio de la iglesia. Ok, como decía Blanquita, ya hubo un sermón de Pedro, ok, es el primer sermón que en realidad Pedro no hace un desbarajuste de lo que va a decir, ok, pero está lleno del Espíritu Santo, ok, se ha guiado, ok, por las enseñanzas del Señor y ha comunicado el Evangelio. Ok, tenemos que recordar que aquí va prácticamente un tipo de persona en particular, que es la mayoría, que es el judío. Porque acaba de terminar el festival de uno de los grandes festivales, que es el dado de la Torah, okay, otro que pasó, que fue la Pascua, okay, y el pan de levaduras, okay, y ahora hay una comunidad que reunía festejando, okay, todas estas festividades, okay, y se dan a la tarea de escuchar a este hombre, okay, después de haber escuchado acerca de un nazareno, okay, de un hombre que había guiado a estos discípulos, que había creado un sinnúmero de controversias, okay, que había dejado un sinnúmero de preguntas en las mentes de la gente, ¿no? Del público en general. Y cuando decimos eso, okay, acerca del público en general, es porque nadie pensaba que él iba a resucitar. Okay, nadie pensaba que él fuera el Mesías. Estaban esas preguntas. Pero ellos estaban escuchando de que en realidad él había resucitado. Sí. Muchas de las personas que nos dicen aquí, dentro de las 3,000 gentes, eran personas que en realidad lo vieron a él, okay, resucitado, y que subió a los cielos. Okay, entonces su pregunta fue, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Okay, estaba equivocado y ahora sé quién es el Mesías. Okay, otra de las cosas que tenemos que realizar es de que el número sentado en el libro de los Hechos está calculado, vamos a ponerlo en esa forma, acerca de los varones. Pero cuando decimos 3,000 gente, estamos diciendo 3,000 varones. Okay, pero dentro de esos 3,000 varones estamos hablando de que tenían esposas, tenían hijos, ¿me entiendes? Un sinnúmero de cosas que nos dice que era pues una multitud, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Nada más hablar de 3,000 gentes, ¿no? Más esposas e hijos. Si fuera nada más uno a uno, estamos hablando de en estos tiempos, 9,000 gentes, ¿no? Fácil. Ok, si fuera nada más hombre, esposa, hijo. Ok, y nada más. Pues entonces estamos hablando de un sinnúmero, okay, de gentes. Pero también está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo se va a mover esto? Para los judíos, en un término que ellos no estaban tan preocupados, okay, por este movimiento, porque lo vieron como algo más que era parte de judaísmo. Okay, vamos a ponerlo así, una doctrina más. Okay. Ahora iba a haber saduceos, fariseos, okay, los licenciados de la ley, los sumos sacerdotes y el conejillo. A ver si funciona. Okay, el conejillo de Indias. Okay. Es alguien más, traen alguna otra doctrina. Sí.
¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabían, no tenían escrituras como las tenemos hoy día. Lo único que ellos tenían eran los consejos, ¿ok? Y los hablados de lo que era la Torah, ¿ok? Los sumos sacerdotes y los fariseos y los saduceos, ¿ok? Entonces, ese es el escenario que debemos de ver. ¿Qué está pasando? Ese es el escenario que nos muestra el inicio de una iglesia, ¿ok? De un grupo, de un movimiento que en ese momento se le empezó a catalogar como el movimiento del camino. Okay. Pero también es muy interesante, ¿no? Al ver esto. Okay, interesante porque tú te preguntas, ¿o no? ¿Cómo siguió y qué es lo que tenemos hoy día? Si en realidad tenemos alguna semejanza con lo que pasó. ¿Sí? ¿Cómo se desenvolvió? Por eso es tan importante conocer cómo tuvimos, ¿no?, la Biblia. Okay, ¿qué significa salvación? ¿Qué significa fe? Okay, y en este momento con ellos ¿qué es lo que significaba este nuevo movimiento? Porque no era solamente un movimiento, estamos hablando de un pacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando con el antiguo pacto? Para ellos el pacto de la ley. Sí. Sí, aquí estamos hablando de un set de rules, ¿ok? O un formato de reglas, ¿ok? Muy distinto ahora. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué era lo que tenían en mente estas personas? Pues es interesante, ¿no? Porque, como usted bien dice, es algo que está iniciando de la nada, que no se tenía precedente alguno antes, y tienen que empezar con lo que tienen a la mano, ¿no? Y básicamente lo que hemos estado estudiando en otros programas es que lo que tenían era, para poder seguir adelante, era la palabra de los mismos apóstoles como sustento, ¿verdad? Y la vida de Jesucristo que en su carne. Entonces, a mí me llama mucho la atención, cuando yo leo la palabra, hay palabras que siempre me llaman la atención y me gusta ahondar más en ellas. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando dice perseveraban. Yo creo que es uno de los secretos para que toda obra dé fruto. Dice que si nosotros perseveramos en una obra, es muy seguramente vamos a tener fruto de ella. ¿Por qué? Porque estamos perseverando, estamos haciendo seguidamente lo mismo. Entonces yo creo que esto es esencial en la vida de estos primeros cristianos, la perseveración que tenían ahora sí que como en un cuerpo, una iglesia. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Prácticamente en la doctrina de los apóstoles me di la tarea de buscar algunos de los versículos claves que hablaran de esto y encontré 3 claves, pero me llamó mucho la atención y quisiera, a lo mejor podemos discutirlo un poquito más, en lo que hablaba en la comunión unos con otros, y ahí utiliza 7 versículos. Entonces es algo interesante que para lo que es la comunión en sí, utiliza más versículos de apoyo que para lo que es la doctrina de los apóstoles, que es importante obviamente, pero la comunión era algo importante que lo dejaron plasmado aquí en la palabra. Y fíjate, hermano, fíjate, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y algo muy importante, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, o sea, hoy le diremos con toda la ciudad, ¿verdad? Ajá. Y el Señor, ¿qué hacía? Cada día añadía a la iglesia para los que debían de ser salvos. Amén. Eso es muy interesante, pero regresando una vez más a lo que tú estabas diciendo, okay, que es muy importante, dice, sobrios, okay, o sobrevino temor de las personas, y muchos prodigios y señales eran hechas con los apóstoles. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Okay. En el versículo, regresando al 42, dice, y se dedicaban continuamente, que es lo mismo que tú dices, perseveraban, porque o se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Pero tenemos que recordar algo muy importante que pasó tiempo atrás. Okay, y esta es una respuesta a una oración. Okay, y esa oración la vemos con Jesucristo. Okay, en el capítulo 17 de Juan,
del Evangelio de Juan, podemos nosotros encontrar algo que es extremadamente significativo en todo esto. ¿Ok? Y fíjate lo que dice. Porque en el versículo 20, del capítulo 17, dice, ya Jesucristo, y pues déjame nada más cambiar una cosa aquí, porque lo estoy en inglés. Y lo primero es de que Él está terminando su ministerio. Sabe que viene el tiempo de crucifixión, y empieza y ora al Padre primeramente por su glorificación, después de eso ora por sus discípulos, y la tercera oración es muy particular. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos hablando de que estaba orando por los discípulos, Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Wow. Eso es Jesucristo orando por el camino, Jesucristo orando por la iglesia, lo cual ellos todavía no tenían conocimiento. Así es. Estaba orando por aquellos que iban a recibir la palabra, y se iban a dar, que es nosotros. Sí. ¿Quién es aquellos? Es nosotros, la gente que cree. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero Qué hermoso. fíjate lo que dice. Dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Qué dice ahí? En tu palabra. Para que todos sean, ¿qué? Uno. 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 Para que todos sean uno. Sí. Si tú regresas, al relato dentro de los hechos que nos da Lucas, te das cuenta de que dice, ellos nos está diciendo, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, estaban recibiendo la sana doctrina, por un lado. Dice, a la comunión, al partimiento del pan y la obra. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban procurando ser, ¿qué? Uno. ¿Sí? No había otra cosa. Era lo primero que vino a sus mentes. El que se tenían que unificar. Así es. Una de las cosas que tiene Israel, y muchas veces tú te podrías preguntar, ¿por qué tiene tanto éxito el pueblo judío? Tantas victorias el pueblo judío. ¿Por qué es tan renombrado el pueblo judío? Y que si lo comparamos con la ciudad de Juárez, yo creo que Israel en sí, Jerusalén, el pueblo judío, entra en la mitad de Juárez. Si es tan pequeñito. Pero ¿por qué tiene tanta fuerza el judío? Por su unión. Porque no importa en dónde estés, si estés en Jerusalén, o si estés en Nueva York, o si estés en Jamaica, o si estés en México o en Juárez, siempre el judío va a estar unido con su pueblo, con su gente. Entonces era lo primero que ellos sabían, que tenía que haber una unión, tenía que continuar esa unión. ¿Sí? Y si sigues, dentro de la oración, dice, para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Una vez más lo vuelve a repetir. Dice, en nosotros, ¿para que qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Fíjate qué increíble. Está diciendo, la primera distinción dentro del cuerpo de Cristo es unidad. La primera distinción dentro del cuerpo de Cristo es apoyarse uno al otro. La primera distinción dentro del cuerpo de Cristo, es estar en un mismo saber, en un mismo entender. No dijo Jesucristo para que a ver qué ideas tienen, o a ver cómo modifican mis palabras, o a ver qué hacen. En ese momento era simple y sencillamente un cuerpo. Sí. Como te digo, no tenían otra cosa más que la palabra que estaban recibiendo de Pedro.
No tenían una Biblia como la tenemos hoy día de 66 libros. ¿Sí? Inclusive no tenían una Torah con 5 libros, ¿ok? Porque eran rollos, ¿sí? Como el rollo que tenemos aquí enfrente, ¿ok? Que ese es en miniatura, ¿verdad? Pero no era algo que los pudieran ir cargando a todas partes. Y los escritos de los profetas, ¿ok? Tampoco los podían cargar en todas partes, eran rollos enormes. Entonces lo único que ellos tenían como experiencia, como guía, era la palabra que estaban recibiendo Los de apóstoles. los discípulos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Es simple y sencillamente escuchar y seguir las indicaciones. Quiere decir, doctor, que al momento de que, si nos remontamos al tiempo de que Jesús hacía la oración, era una petición contestada. Exacto. En ese momento se estaba manifestando y se estaba dando a conocer que la petición de nuestro Señor Jesucristo se estaba cumpliendo. Yo pienso, y esto lo digo a título personal, que ese ha seguido siendo el mismo deseo del Señor Jesucristo, de ser un cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un propósito al momento de ser uno. Y la primera manifestación es que para que el mundo crea. Aquí se estaba manifestando y creo que eso era lo que marcaba la diferencia. Una oración contestada al Padre. Así es. ¿Sí? Y esa unidad dándose en la práctica. ¿Cómo lo hacían? Bueno, aquí específicamente habla de las enseñanzas. Aparte del sermón de Pedro, dice que allá en el capítulo 4, versículo de ahí mismo de Hechos, capítulo 4, versículo 2, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y podemos leer en el libro de los Hechos lo que ellos enseñaban. Era Jesús y a este ¿qué? Resucitado. Era la enseñanza de los apóstoles. Al momento de que decían y permanecían, perseveraban, se mantenían firmes en esa predicación, la palabra que dijo el Señor Jesucristo para que crean la palabra de ellos. Esa palabra que estaban dando era precisamente a Jesucristo y a este ¿qué? Resucitado. ¿Sí? Y una de las cosas también que es sobresaliente, porque en el versículo 43 nos dice, sobrevino temor a todas las personas y muchos prodigios y señales eran hechas Con asombro. por los apóstoles. Ok, esto no quiere decir de que hoy día tendríamos que tener Todo señales aquello. y prodigios. Porque en ese tiempo, como decíamos antes, había una competencia enorme de dioses y no tenían una Biblia, no tenían un guía escrito. Entonces las señales y prodigios eran simples y sencillamente lo que estaban reafirmando, lo que estaban diciendo y lo que estaba pasando, que superaba cualquier otro Dios, Así es. que superaba cualquier otra enseñanza. ¿Sí? Y tú mismo lo estabas diciendo, solamente estaban enseñando a Jesucristo resucitado. Pero cuando decimos temor, lo que para ellos era el ahora qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Porque en el versículo 44 dices, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Cuando dice en común no significa de que se vistieran igual, o que se vieran igual, o que traían las mujeres el mismo color de lápiz labial, o no. Cuando tenían todas las cosas en común, era de que no había cuestionamiento en absoluto de lo que estaban oyendo. No había ¿y si hacemos esto? No. O a Sí. lo mejor quiere decir esto, o a lo mejor quiere decir lo de allá. No había dos líderes, había un solo líder. No estamos diciendo líderes, estamos diciendo de que ellos escucharon Del mensaje. y no había razonamiento de la palabra. Ok. Estaban tomando tal como era. Sí. No estaban buscando dimes y diretes, o darles otras interpretaciones. Ujú. Si decía era blanco, ellos sabían que era blanco. Si decía es negro, ellos sabían que era negro. A comparación de hoy día. ¿Sí? Hoy día tenemos aproximadamente más de 60,000 denominaciones. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sí? Muchos las catalogan y dicen que no son más de 18,000 o 15,000. Pero aún así, siguen siendo un sinnúmero de denominaciones. ¿Y por qué? Porque todos buscan, o han buscado
algo que interprete su denominación, Así su es. forma de pensar. Lo que Jesucristo no estaba diciendo, a ver cuál es tu forma de pensar. Él estaba diciendo, esto es un nuevo pacto. Y primero, antes de que hagas cualquier cosa, tienes que entender el nuevo pacto, que era lo que estaban haciendo ellos. Sí. Que eso es lo extraordinario en todo esto. Sí, Sí. de lo que nos hemos alejado. Hoy tenemos bautistas, pentecostales, tenemos un sinnúmero de diferentes denominaciones y todas se categorizan o se distinguen por algo que encontraron en la palabra que piensan que es diferente a todos los demás, Es un pensamiento humano. que es un pensamiento humano. Así es. Quiere decir, doctor, que también, no también, más bien, lo que tenían en común era ese mensaje y punto. No había uno de ráscale aquí, ráscale allá. No era razonamiento. Nada. Simple y sencillamente así recibían la palabra y era lo que los distinguía. Recibían la palabra. Y lo que Eran los instruidos. distinguía era su unidad. Exactamente. ¿Sí? Jesucristo también oró y también les dijo a los discípulos, ok, amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y por eso sabrán que son míos. Sí. Dos distinciones. Tienes que estar unido y tienes que demostrarlo con amor. Así es. Algunas de las características que me di la tarea de investigar en esa cuestión de la comunión, en la unión, habla de, como usted ahorita dijo, amarse los unos a los otros, importantísima. También dice, uno en un sentir, ser un sentir, o sea, unánimes, un mismo ánimo, un mismo sentimiento, servir uno al otro, humildad y mansedumbre para el uno con el otro, hablar con la verdad unos con otros, que esto es bien importante. A veces se nos hace bien fácil la mentirita, ¿verdad? La mentira blanca y pues no pasa nada, pero aquí dice que debemos hablar con la verdad. Y más que nada, como tú le dices, como tú lo estabas diciendo hace un momento, ¿no? El mismo sentir. El mismo sentir no es de que tengas el mismo sentimiento. No. El mismo Estamos pensamiento. hablando de que estás de acuerdo, que no hay diferencia en lo que estás oyendo, que no estás buscando cómo razonar. Ujú. Hoy día la iglesia tiene que buscar regresar a ese punto de no razonamiento, ¿sí? A ese punto de sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando que es solo la palabra de Dios. Si Pablo lo dijo, porque ya en su tiempo, ya habían esas diferencias. Muchos decían, somos de Apolo, Ajá. somos de esto, somos de Pablo, y Pablo les contestó, no. ¿Que acaso Cristo está dividido? Dice. ¿Es acaso Cristo está dividido? Ujú. Dice, yo soy de Cristo. Sí. Y es lo que te decimos a ti, de quién eres tú, que nos estás escuchando. Así es. ¿De qué pastor eres? ¿O de qué iglesia eres? ¿O eres de Cristo? Eso no significa que deshonres tu pastor. Así es. Al contrario. Pero la pregunta es, ¿de quién eres? Sí. Es lo mismo que podríamos decir aquí al principio, eso era lo que era. Cuando se les pidió que se bautizaran, no era porque era un requerimiento para salvación. El bautismo en judaísmo, pertenecía a declarar a quién perteneces. Todos los que se bautizaron declararon que pertenecían a Cristo. Sí. Otra de las cosas muy importantes que debemos ver en este sentido, nos dice en el versículo 45, dice, vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y aquí no estamos hablando acerca de que, como hoy día, de que vayas y vendas todo o un sermón de prosperidad, ni nada por el estilo. Tenemos que entender que estas personas están acostumbradas a que todo se le daba al templo, se iba al templo y los sumos sacerdotes repartían esas ganancias o esas ofrendas. No podemos hablar acerca de que esto está hablando de un diezmo, porque ya el diezmo dentro del nuevo pacto es obsoleto. Y si hablaras del diezmo y lo quieres hacer, pues lo tienes que hacer en acorde con la ley. Y si lo haces en acorde con la ley, no son 10%. Quiero darte esa mala noticia. 33. La buena noticia es que es
cerca de un 33% Sí, más o menos. lo que tienes que dar de tu cheque neto, no después de que gastes, antes de que gastes, ¿ok? Antes de que te vas y te compras lo que te vas a comprar y te vas al cine, tienes que pagar tu diezmo. Pero dentro del nuevo pacto, ¿ok? El Señor te dice que des de corazón, con amor. Como para el Señor. ¿Sí? Y eso es lo que es importante. Entonces aquí nos está diciendo que qué es lo que estaban haciendo ellos para que no nos digan y no nos cuenten, o que estaban haciendo lo que estaban acostumbrados, o que dar sus ganancias, o que dar sus propiedades al templo. En este momento el templo, entre comillas, vamos a decirlo así, ok, pues eran los discípulos, en ese momento ya apóstoles. No se lo dieron a ellos porque ellos lo pidieron, ellos se los daban porque querían darlo. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque al momento de ser uno, se dieron cuenta que había necesidad, como hoy día. Quiere decir, doctor, que se ponían en los zapatos de los otros. Pues no solamente se ponían en los veían la zapatos. necesidad, veían, no solamente digo en el sentido de que nada más ver una parte de la necesidad que padecían algún grupo de personas, sino más bien aquel sentir que traían ya ellos de ser uno, los movía a tomar esas decisiones, unificarse, ¿sí? Para que Ahí, todos estuvieran. exacto, bien. ahí no había de que si puedo pagar o no puedo pagar, No. o me voy a quedar sin nada, o cómo le voy a hacer. Ellos dijeron, hay hermanos y hermanas con necesidad. De lo Sí. que yo tengo, les voy a dar. ¿Por qué? Porque ahí entra Esa tu confianza unidad. y tu sentir de ser uno y tu confiar en Dios. ¿Sí? Una manifestación física, Exacto, ¿no? no es de que había iglesias chiquitas o iglesias grandes. Era uno. ¿Ok? Era uno. Sí podía haber grupos grandes y grupos chicos como siempre los ha habido. Pero te voy a decir algo. No tenían necesidad como hoy día. Así Porque es. se apoyaban y se ayudaban unos a otros. ¿Sí? Entonces, Wow. eso es lo que esta escritura nos está diciendo. Que ellos mismos tomaron sus pertenencias y en lugar de llevarlas a un templo, ¿ok? En lugar de llevárselo a un sumo sacerdote, lo que hicieron es llevarlo a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta surgió, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí están mis ofrendas, no mis diezmos para mis ofrendas. Yo sé que hay hermanos necesitados, yo sé que hay familias necesitadas, ¿ok? Aquí está lo mío, para que ustedes que tienen la palabra de Cristo de viva voz, vamos a ponerlo así, ¿ok? Tengan la sabiduría de cómo distribuir. Así es. Eso no significa que se lo lleves a tu pastor todo, ¿no? A tu casa y todo. Significa de que veas por el bienestar tanto de tu iglesia, de tu pastor, ¿ok? Primeramente, y tu familia. Y aquellos que están alrededor tuyo, que son tus hermanos. Qué tan importante era el liderazgo sano, ¿no? Porque aquí nos habla de los apóstoles que ellos sabían lo que tenían que hacer con ese dinero, con esos, lo que habían vendido. Hoy en día, digo, no es por menospreciar o hablar mal de alguien, pero dudarías mucho en dárselo a alguien que no tenga una buena reputación, ¿verdad? Y sería No solo eso, a ver, simplemente no es de que se lo des a alguien que no tenga reputación, que des. En este tiempo que hemos pasado de la pandemia, y no me voy a atrever, lo voy a decir, ok, ¿cuándo has visto despensas verdaderas? Sí, que se vea que quieres que tu hermano no sufra. Sí. Hemos visto centros de acopios por todos lados y te voy a decir una cosa, es una vergüenza. Una vergüenza ya no para la población, para el cristiano. Sí, porque ni el cristiano les ha valido un gorro, ok, lo voy a decir así, ok, el que los otros no tengan. Sí. Y es lo mismo, a mí es lo que nos está enseñando esta escritura, ¿no? De que ellos mismos sabían, y ese es el sentir, es el inicio de la iglesia y es como debería de haber continuado. No es el yo. Si hoy día
todos los domingos predicamos el yo. Y no me digas que no. Sí. El cómo vas a salir adelante, el cómo, y todos pensamos que es el cómo subirte el ánimo y cómo hacerte sentir bien y que tú puedes y tienes victoria. Pero ¿por qué no predicar en que debemos tener una unidad como iglesia? La ausencia de esa comunión que se tenía en la iglesia primitiva, o sea, que pudiéramos decir que el día de hoy vivimos, aunque sí hay un grupo de cristianos que sí hacen el bien. Sí, yo no estoy diciendo que todos, ¿me entiendes? Pero te voy a decir que la gran mayoría. La gran mayoría, antes. Entonces, el punto aquí, ¿qué sería lo que provocó la ausencia de aquel comportamiento? ¿Por qué pasa el tiempo y refleja hoy en día pues sí, esa ausencia de un proceder para estar de querer ser uno? De querer ser uno. Y porque lo que hacían en el principio los cristianos, la iglesia primitiva, son 4 cosas. Ahí lo menciona. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, número 1. Número 2, en el compañerismo. Y qué vital es eso, el compañerismo. Número 3, partían el pan. Y número 4, la oración. Pero hace un momento que platicábamos, el hermano ingeniero, platicábamos sobre eso y él hacía mención de si pudiéramos nosotros resaltar el tiempo de comunión, compañerismo. Existe la enseñanza aquí, pero el compañerismo era lo que distinguía a toda la gente en aquel entonces. Pues desgraciadamente, como tú lo dices, carecemos de ese compañerismo. Y carecemos de ese compañerismo porque la iglesia se ha centrado la mayoría del tiempo a predicar salvación, por un lado. Y por el otro lado, darle ánimo a la gente. Y perdón que lo diga así. Sí, son prédicas motivacionales. Motivacionales. No son prédicas que te dicen lo que la palabra dice, okay, de cómo debes de comportarte, cómo debes de unirte, cómo debes de trabajar. Yo te voy a decir algo. ¿Qué es salvación? Tú me lo puedes contestar. ¿Qué es lo que debe de estar diciendo la iglesia hoy día? Tú me lo puedes contestar. Más fácil, ¿qué es la iglesia? Sí, me lo puedes contestar. Sí, si pusiéramos una encuesta, yo te garantizo que tendríamos si pusiéramos 1000 para que contestaran esa pregunta, tendríamos 1000 diferentes respuestas. Sí. Pero creo yo, doctor, que dentro de este tiempo, y más con épocas de pandemia y todo lo que nos ha rodeado, ha comenzado a emerger un anhelo en las vidas de las personas. De acuerdo a una encuesta se ha calculado de años de 20 a 30 años de edad, los jóvenes o no muy jóvenes, pues ellos quisieran conocer y tener una iglesia real. Están cansados de los extremos. Incluso yo quisiera ahondar un poquito más en historia. ¿De dónde viene este extremo al que se refiere? Extremos porque hemos abusado, ¿sí? Totalmente, tanta doctrina, tantas formas, tantas desviaciones que salieron de lo que era la sana doctrina, y cansados de eso, ellos quieren buscar la sana doctrina. Pero veamos en dónde comenzó. Vamos a ver la historia. Existe originalmente un personaje que se llama Charles Finney. Él era del año 1792. Finney decidió que la religión, para ser válida, o sea, no era suficiente, tenía que tener algún tipo de elemento de alto impacto para los oyentes, de mucha energía y un elemento muy importante que es el sentimentalismo, ¿sí? Tenía que ver con los métodos, sentimientos, experiencias sentimentales
Y todo con el fin y el afán de aplastar la sana doctrina y la teología. ¿Qué me dicen de eso? Pues eso es una cosa que se ve todos los días. Sí. Si ya es algo, en la iglesia de los Corintios tenían eso. Por eso ellos le pidieron ayuda a Pablo porque se estaba desfasando. Y fíjate, no estamos hablando años después de, estamos hablando de escasamente 20 años, 15 años, posiblemente menos, ¿ok? Que le escriben a Pablo, ¿ok? Le dicen, ¿sabes qué? Tenemos, ¿cómo se dice aquí? Un despapalle. Se salió de control. Sí, estamos fuera de control. Sí, y pues todos quieren hablar en lenguas porque es más llamativo y nadie quiere hablar en profecía porque ya nadie le cree y pues ¿qué hacemos? O tenés una iglesia de los Galatas, ¿sí? Los galicianos, ¿ok? Pues ellos prefirieron de una forma regresar a la ley, ¿ok? Eran más gentiles, pero dijeron, pues es más fácil porque ya está Estipulado. Estructurado. Gracias, estructurado. Sí, Pablo, ¿qué les dice? La primera indicación de Pablo cuando abre la carta les dice, No puede ser. no puede ser, ¿cómo es posible que estés haciendo eso después de todo lo que hablamos? ¿Sí? Y quieras regresar a lo viejo. Es lo que estamos haciendo hoy día. Regresar a lo viejo. Y no nos damos cuenta de que tenemos una bendición astronómica en Cristo. Tú misma la dijiste ahorita, Fancy tiene, yo me acuerdo que dentro de los seminarios en Dallas y dentro de la Universidad en Israel, okay, es uno de los libros que te ayudan, okay, para que tú puedas enseñar, okay, las normas de cómo predicar. Sí. Pero como tú dices, no es la cosa, es aplastar con todas esas cosas y hacer la palabra más acá. Más sentimentalista. Más sentimentalismo, pero Sí, sí. se les olvida que la misma palabra nos dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía y que va a cumplir ¿qué? Su propósito. Sí. Eso es lo que debemos de pensar, pero debemos de pensar seriamente debemos de pensar en que tenemos que regresar al camino. A tener ese compañerismo. ¿Creen ustedes Sí. entonces? Mira, Sí. Perdón Sí. que Termina. te interrumpa, Perdón. ¿ok? Pero las últimas 2 sesiones, ¿ok? Hablamos de las mujeres, las criticamos, las levantamos y todo. Te voy a decir una cosa, ¿sabes el porcentaje de hombres en una iglesia? En contra del porcentaje de mujeres. 80%. Ahora tienes el descaro de amedrentar a la mujer dentro de la iglesia. 80% mujeres, 20% hombres. Gracias. Repítelo otra vez para que te oiga la audiencia. 80% mujeres, 20% ¿En hombres. dónde están los hombres? No que muy tan. Echando ¿En dónde porras. estamos? Y en la Biblia es al revés, 80% hombres, 20% mujeres. Exactamente. Y en la Biblia es al revés. 80% hombres, Así es. 20% las mujeres. Así es. Entonces surge la pregunta y vamos a saltar un poquito de escritura, pero cuando el Señor se refiere, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Entonces, ¿crees tú que la perseverancia es en base a lo que estamos viendo? ¿Esa perseverancia de la sana doctrina? Pues mira, vamos a ponerlo así, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que poner en récord, ¿ok? Para decirlo así, ¿ok? Que esa no habla de que puedas guardar, ¿ok? O que pierdas tu salvación. Déjame poner eso en claro. Claro. No está hablando de eso en absoluto, ¿ok? Pero de lo que sí está hablando, ¿ok? Es de que perseveramos precisamente en lo que fue el principio. Y tanto es así, como tú lo habías dicho, ¿no? Y tú lo dijiste, ¿no? De que le daban las cosas a los apóstoles, y dije, no, pues a alguien con el que te confiaban. No, pero a unos apóstoles no lo tomaron, porque más adelante dentro de los hechos le dijeron los apóstoles a estas mismas 3,000 gentes, o que les dijeron, ¿qué onda? ¿O quieres que te atienda o quieres que te enseñe y me prepare? Sí. Y ellos dijeron, no, pues queremos que te prepararas. Y empezó el gobierno de la iglesia.
Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el sentir, ¿ok? Sigue enseñando lo que es la sana doctrina, para no salirnos de ella. Y la sana doctrina viene siendo la doctrina de los apóstoles de Cristo. Pues de Cristo, ¿no? De Los Cristo apóstoles mismo. de los Cristos Que ellos mismos. Sí, predicaban. exacto. Sí, que Claro. es que Jesucristo nació de una mujer virgen. Caminó entre nosotros por 3 años y medio. ¿Ok? Murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y subió a los cielos. Y regresará por su iglesia. Esa es la sana doctrina. No hay más. ¿Sí? Pero todo lo que compagina ahí, Cristo lo dijo. 2 mandamientos os doy. ¿Sí? El que ames a tu Padre, ¿ok? Con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo tuyo. Y ames a tu prójimo. Y el segundo es igual que el primero. Ama a tu prójimo. ¿Y sabes por qué dice ama a tu prójimo? Ok, porque tú estás hecho y creado en la semejanza de Dios. Y Cristo dijo, ok, y Pablo lo reiteró y lo volvió a repetir. ¿Sí? A los mismos Galatas, ¿sí? Y en Colosenses, y en cada una de ellas. Digo, porque en estos dos todo, lo viejo, lo nuevo, todo se cumple. Ya no hay 10 mandamientos, ya no hay 613 Con esos mandamientos. 2. ¿Ok? Dentro de esos 2 se cumple. Pero la pregunta para ti hoy día, ¿lo estamos haciendo? Hay esa unión. Hay ese amor, hay esa oración. La oración es no para que cambies el mundo, ni para que cambien los tiempos. La oración es para que se persevere en esa unión Sí. y se mantenga ese amor. Volver al camino. ¿Dónde estás? El camino. Volver al camino. Sí, volver al camino. Volver al camino y quizás pudiéramos dar una gran disertación sobre tal o cual sermón y no aprender estos 4 cosas Tan elementales. 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 Así pudiera estar yo Me hablando. gustaría que la repitieras para que Pues se les grabe. básicamente es la enseñanza de los apóstoles, el compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones, Las oraciones. que es la base. ¿Cómo volver pues a esto? Pues practicándolo. ¿Sí? Y el partir el pan no significa que estés teniendo cenas todos los días. No, no, no. Es la convivencia, Estar con. estar juntos. ¿sí? Ni es un club social, ¿no? Ni Como es hoy no. en un día. club social No. como los Tobis y las Lulus. No. Ok. O que Es tienes que todo. tener una membresía. ¿Qué piensan Tampoco, ustedes? No, tampoco. tener una membresía. ¿No? Si no hay membresía en la iglesia de Cristo, solo hay pertenencia. No membresías, pertenencia. Que pertenezcas a Cristo. Anhelaban entonces, al momento de decir que estaban perseverantes, anhelaban no solamente, más bien su enfoque estaba en hacer la voluntad de Dios sin esperar de ninguno de los que estuviera alrededor un aplauso o nada. Enfocados en que en eso que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. Entonces algo, ¿ok? ¿Qué crees tú que Pablo estuviera pensando cuando él iba caminado, escoltado por 2 romanos oficiales? Y lo estaban escoltando precisamente al lugar en el que él iba a ser degollado. ¿Qué crees que él estaba pensando? ¿Cuál tú piensas que sería su pensamiento? ¿El qué bien lo he hecho? ¿O el que 20, 30, 1000, 2000 años en adelante la gente me va a recordar como Pablo de Tarso, Saúl de Tarso? ¿Tú piensas que él estaba pensando en el que, ahorita que vea a Cristo, pachangón que me va a aventar?
dime con sinceridad, y te voy a dejar esa pregunta, ¿qué crees tú que él estaba pensando? ¿Tú crees que él sabía que hoy, junio del 2020, estaríamos hablando de él? Así es, doctor. Bueno, pues creo que vamos a nuestro tiempo final. Sí. ¿Sí? Es tiempo de hacer la invitación a ustedes, agradecer a nuestros panelistas su intervención. Gracias. Y pues invitar a ustedes, a todos los que nos escuchan y nos ven por este canal, a que vengan al Instituto Bíblico CCBM. Aquí tenemos muchas opciones para que ustedes sigan alimentándose de la palabra, tanto también profesionalmente. Tenemos, como lo hemos anunciado en otras ocasiones, secundaria, preparatoria para los que dejaron trunco cualquier sistema educativo que hubieran tenido. Aquí les ayudamos, todo con aval de la SEP, y también tenemos la titulación para que tengan ustedes su certificación como en teología, ¿verdad? Sí, Entonces, estamos invitándolos. También tenemos programas de estudio, los que están todos invitados, todos. Aquí no es únicamente y exclusivamente para pastores, sino para todo aquel que quiere aprender más de la sana doctrina. Agradecemos a todo nuestro equipo, a Televisa, a todo este hermoso equipo que tenemos, que nos escuchen ustedes a través de este canal, y agradecidos siempre para estar nuevamente con ustedes el próximo domingo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Hasta luego. Quisiéramos también recordarles que el próximo domingo vamos a tener un programa interesante también. Vamos a seguir ponchando en la iglesia, pero ahora vamos a traer a los jóvenes para que nos digan, no solo ellos, claro que ya los vieron en una ocasión, pero este domingo vamos a estar tanto jóvenes como rucos, para que les demos un par de lecciones a los jóvenes y que ellos nos den un par de lecciones a nosotros acerca de qué es la iglesia. Excelente. Dios los bendiga. Hasta No se luego. nos olvide, tenemos Hasta luego. una misión que cumplir. Si tienes algo que donar, para otros que tienen necesidad, tenemos nuestro centro de acopio aquí mismo en el Master Seminary. Tienes la dirección en la pantalla, en la parte de abajo. Te esperamos con tus donaciones. Hay mucha necesidad, y te damos gracias por estarnos escuchando y viendo. Y si tienes alguna pregunta, pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, así es. Doctor. Si tienes alguna pregunta, envíala por WhatsApp, por ese número que pasa en pantalla, y con gusto te la responderemos. Estamos procurando hacerlo. Ya ha habido preguntas y se les ha contestado, esperemos que satisfactoriamente, pero todo lo hacemos conforme al Escritor. Así que te esperamos. Bendiciones. Hasta luego. Marcos. Pues muchas gracias. Esperamos que este haya sido un programa también tan interesante como el anterior, y sobre todo que nos deja con la necesidad de otro para aprender más, y sobre todo que haya sido para bendición en sus casas. Junta a tu familia, aprovecha esta oportunidad para tenerlos todos reunidos y ver las Escrituras desde este punto de vista teológico, que más que teología es el camino a Jesucristo. Gracias. En 2 domingos más empezaremos una nueva serie. Y pues todos decimos, bye. 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 Dios los Hasta luego. bendiga. Bendiciones. 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 Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.